Se rumoreaba que la muerte tenía un sonido, pero para Don Lorenzo Moretti, la muerte era silencio absoluto. Era el hombre más temido de Nueva York, un capo sordo que gobernaba el inframundo desde una fortaleza aislada. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte en su presencia, y mucho menos a tocarlo. Pero un martes lluvioso ocurrió lo imposible. Una niña de 3 años con rizos como rayos de sol y sin miedo alguno entró tambaleándose en la guarida del león. No solo interrumpió su cena, se subió a su regazo e hizo lo impensable. Lo que sucedió a continuación no solo rompió las reglas, desencadenó una guerra que reduciría la ciudad a cenizas. La lluvia golpeaba el cristal reforzado del ático con vistas a Manhattan, pero Lorenzo Moretti no oía nada. Sin embargo, lo sentía. Sentía el ritmo de la tormenta vibrando contra las suelas de sus zapatos de cuero italiano. Sentía la tensión en el aire, una estática familiar que le pinchaba la piel cada vez que se avecinaban malas noticias. Lorenzo estaba de pie junto a la ventana, con una copa de Sassicaia de 1985 en la mano. A sus 34 años, era el capo de capi de la familia mafiosa Moretti. Una fiebre a los 7 años le había quitado el oído, pero a cambio le había dado algo mucho más peligroso. Una concentración total e inquebrantable. Lo veía todo. El tic en el ojo de un mentiroso, el ligero sudor en el labio superior de un traidor, el cambio en la presión del aire cuando se desenfundaba un arma. Se giró. Su consigliere, Roberto, estaba de pie junto a la pesada puerta de roble. La boca de Roberto se movía. El envío desde los muelles era ligero. «Jefe, faltan 2 cajas». Lorenzo no necesitaba el lenguaje de signos. Leía los labios con la precisión de un cirujano. Dejó su copa de vino sobre el escritorio de caoba. La vibración del cristal al entrar en contacto con la madera fue un ruido sordo en sus dedos. Respondió con gestos, precisos y fluidos. ¿Quién estaba de guardia? Paulo Roberto dijo, mirando hacia abajo. Lorenzo se acercó al hombre sentado en la esquina. Paulo. El joven soldado temblaba. Lorenzo podía ver la vibración del miedo del hombre. Su rodilla se movía rápidamente, sacudiendo la tela de sus pantalones. Lorenzo puso una mano sobre el hombro de Paulo. El hombre se estremeció. Lorenzo apretó, sintiendo el pulso frenético en el músculo trapecio. Miró a los ojos de Paulo y vio la verdad al instante. No era negligencia, era codicia. Lorenzo suspiró, odiaba el desperdicio. Sacó la bereta oculta de su funda y acabó con ello. Un disparo. No oyó ningún sonido, solo el retroceso que le golpeó la palma de la mano. Guardó el arma en la funda y miró a Roberto. Limpia esto y dile al nuevo personal de la casa que la cena es a las 8 p.m. en punto. Si la sopa está fría, están despedidos. Si me molestan, están muertos. Abajo, en las dependencias del servicio, Sofía Russo intentaba mantener callado a un niño pequeño con un oso de peluche raído. «Shvela, por favor», susurró Sofía, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Tienes que ser un ratoncito tranquilo. Recuerda el juego, el ratoncito tranquilo consigue el queso». Bella, de 3 años y llena de energía caótica, se rió y lanzó el oso al otro lado de la pequeña y estéril habitación. Sofía se abalanzó sobre él, con la mirada fija en la puerta. Sofía no debería haber estado allí. Había mentido en su solicitud. Había utilizado un apellido falso. Afirmaba ser soltera, sin hijos y con experiencia. La verdad era que era Sofía Gallo, la hija fugitiva de un jugador endeudado que la había vendido a una banda rival de Chicago para saldar una deuda. Había huido sin llevar nada más que la ropa que llevaba puesta y a su bebé. La finca Moretti era el último lugar donde alguien la buscaría. Era la guarida del león, pero también era el lugar más seguro de la ciudad, siempre y cuando permaneciera invisible. «Mamá tiene hambre». Bella tiró del delantal de Sofía. «Lo sé, cariño, lo sé». Sofía sacó una barra de granola aplastada de su bolsillo. «Come esto. Mamá tiene que ir a servirle la cena al hombre malo. Quédate aquí, cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mamá. ¿Entiendes?» Bella asintió con sus grandes ojos marrones muy abiertos. «Hombre malo, hombre muy malo». Sofía le besó la frente. El rey del silencio. Sofía se alisó el uniforme. Estaba aterrorizada.
Los rumores entre el personal decían que Lorenzo Moretti era un monstruo que se alimentaba de soledad. Decían que no podía oír tus gritos, por lo que no le importaba si gritabas. Salió al pasillo, con la pesada bandeja de sopa minestrone en equilibrio sobre el brazo. El pasillo era largo y estaba lleno de retratos de hombres muertos que parecían tan crueles como Lorenzo. Miró su reloj. Eran las 7:58 p.m. Se apresuró hacia el comedor. Las puertas dobles estaban custodiadas por dos hombres que parecían esculpidos en granito. La cachearon buscando cables, armas o venenos. Ve, gruñó uno, no le mires a los ojos, deja la sopa, sirve el vino, vete. Sofía asintió, con la respiración entrecortada. Empujó las puertas para abrirlas. El comedor era cavernoso. En el centro había una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, bañada por la tenue luz de una lámpara de cristal. En el extremo más alejado, solo en las sombras, estaba sentado Lorenzo. No levantó la vista, estaba leyendo un expediente. Frunció el ceño. Sofía caminó. El clic de sus tacones fue absorbido por la gruesa alfombra persa. Llegó a la mesa y, temblando, dejó el cuenco. Cogió la jarra de vino. Le temblaba la mano. Una sola gota de vino tinto salpicó el impoluto mantel blanco. Se quedó paralizada. Lorenzo dejó de leer. No miró la mancha. Miró su mano. Luego lentamente su mirada recorrió su brazo, pasó por su aterrada garganta y se fijó en sus ojos. Sus dos ojos eran oscuros como la obsidiana, inteligentes, fríos. Levantó una mano. Sofía se estremeció, esperando un golpe. Señaló con el dedo la mancha y luego la puerta. Sal. Sofía huyó. Corrió de vuelta a la cocina con el corazón latiendo tan rápido que pensó que se desmayaría. Había sobrevivido. Se apoyó contra la encimera de acero inoxidable, jadeando en busca de aire. Pero, en su pánico, había olvidado una cosa. No había oído el clic de la cerradura de la puerta de la habitación del servicio cuando se marchó. Lorenzo miró fijamente la sopa. Estaba caliente. Bien. La vibración del calor ascendente era casi palpable. Cogió la cuchara. La soledad era su santuario. En un mundo de ruido, de víctimas gritando, políticos mentirosos y disparos, el silencio era lo único que realmente le pertenecía. Sumergió la cuchara en el caldo. Entonces lo sintió. Una vibración, no era la tormenta, ni los guardias. Algo más ligero, un patrón irregular y entrecortado que retumbaba a través del suelo. Golpe, golpe, patas, golpe, golpe. Venía de la entrada del comedor. Lorenzo no movió la cabeza. Desvió la mirada. Las pesadas puertas de roble, que deberían haber estado cerradas, estaban entreabiertas unos 15 centímetros. A través del hueco asomaba una pequeña cabeza. La mano de Lorenzo se deslizó hacia el cuchillo de mesa que había sobre la mesa. Un asesino, con una bomba. Había visto cosas más extrañas. El intruso empujó la puerta. No era un asesino, era una niña. Una niña de no más de 3 años, con una camiseta rosa descolorida que decía princesa, y pantalones de pijama cubiertos de patos de dibujos animados. Sostenía un oso marrón raído por la oreja. Lorenzo se quedó paralizado. Sus guardias estaban fuera. ¿Cómo había conseguido una niña pasar por delante de 2 hombres armados? Más tarde se enteraría de que los guardias estaban ocupados coqueteando con la nueva ama de llaves al final del pasillo. La niña miró a su alrededor en la enorme sala, con la boca abierta en forma de O de asombro. Lo vio. La mayoría de la gente, cuando veía a Lorenzo Moretti, veía la muerte. Veían la cicatriz que le recorría la mandíbula. Veían la frialdad. Esta niña vio algo más. Vio la cesta del pan. Empezó a caminar hacia él con paso torpe. Lorenzo apretó el cuchillo con más fuerza. Debería llamar a los guardias. Debería tocar la campana. Se trataba de una brecha de seguridad. Era inaceptable. Pero no se movió. Estaba paralizado por lo absurdo del momento. La niña llegó a la mesa. Estaba muy por encima de su cabeza. Se puso de puntillas para intentar ver la parte superior. No podía alcanzarla. Miró a Lorenzo frustrada. Agitó la mano. ¡Arriba!, exigió.
Lorenzo no podía oírla, pero leía perfectamente los labios. ¡Arriba! Él la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada desafiante. Golpeó la pata de su silla. La vibración le recorrió la columna vertebral. Lorenzo Moretti, el hombre que había disuelto a un jefe rival en una cuba de ácido el verano anterior, sintió una extraña sensación en el pecho. Curiosidad. Lentamente, con cuidado, dejó el cuchillo. Giró ligeramente la silla. La chica no esperó a que la invitara. Agarró la tela de sus caros pantalones de traje y comenzó a trepar. Usó su rodilla como escalón y la hebilla de su cinturón como asa. Lorenzo contuvo la respiración. Instintivamente, extendió una mano, no para empujarla, sino para agarrarla cuando resbaló. Ella recuperó el equilibrio y se subió a su regazo. Se sentó allí, se acomodó y miró su plato. Señaló con un dedo regordete un palito de pan. Lorenzo miró el palito de pan. Miró a la niña. Lo cogió y se lo entregó. Ella lo agarró y le dio un gran mordisco, dejando caer migas sobre su camisa de seda negra. Masticó felizmente, balanceando las piernas. Luego se detuvo. Lo miró. Se fijó en el dispositivo que tenía detrás de la oreja, su implante coclear, que rara vez encendía porque el ruido digital le provocaba migrañas. Extendió la mano. Lorenzo se estremeció. Nadie lo tocaba. Nadie. Su pequeña y pegajosa mano le tocó la mejilla. Recorrió la blanca cicatriz de su mandíbula. Sus dedos eran increíblemente suaves y cálidos. Dijo algo. Él leyó sus labios. «Bu-bu». Lorenzo parpadeó. «Un bu-bu». Ella pensaba que su cicatriz era un bu-bu. Se inclinó hacia adelante e hizo algo que hizo que la sangre de Lorenzo se convirtiera en hielo y al instante en lava hirviente. Besó la cicatriz. Un beso húmedo y descuidado de niña pequeña. «Ya está mejor», dijo ella. Por primera vez en 20 años, el silencio en la cabeza de Lorenzo no estaba vacío. Estaba lleno. Era ruidoso. Retumbaba con el sonido de su propio corazón. Miró a esa pequeña criatura. Era frágil. Un solo apretón de su mano podría aplastarla y, sin embargo, lo había desarmado más eficazmente que cualquier ejército. Cogió una uva del frutero. Se la ofreció. Ella sonrió con una brillante sonrisa y se la comió de sus dedos. De repente, las puertas del comedor se abrieron de golpe. Sofía estaba allí, pálida como un fantasma, con el pecho agitado. Vio el pasillo vacío, las puertas abiertas, y supo que su vida había terminado. Entró corriendo y se detuvo en seco cuando vio la escena. El monstruo, el amanecer sordo. Con su hija en el regazo, Sofía dejó escapar un grito ahogado. Cayó de rodillas, inclinando la cabeza hacia el suelo. «Por favor», sollozó, aunque sabía que él no podía oírla. «Por favor, no la mates. Mátame a mí. Ella solo es un bebé. Es culpa mía. Por favor, don Moretti». Lorenzo levantó la vista de la niña. Su rostro se endureció al instante. La máscara había vuelto. Vio a la mujer en el suelo, la nueva criada, la que había derramado el vino. Bella, sintiendo la angustia, dejó de masticar. Miró a su madre y luego a Lorenzo. Señaló a Sofía con el palito de pan a medio comer. Mamá dijo que se lo contó a Lorenzo. Lorenzo miró a la niña y luego a la madre. Se levantó y levantó a Bella con un brazo con la misma facilidad con la que se levanta una pluma. Sofía apretó los ojos, esperando el disparo. En cambio, sintió una vibración en el suelo, pasos pesados que se acercaban. Levantó la vista. Lorenzo se alzaba imponente sobre ella. Sostenía a Bella en brazos. Sofía arrebató a su hija, apretándola contra su pecho, sollozando incontrolablemente. Lorenzo las observó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo blanco y almidonado. Lo dejó caer sobre el rostro lloroso de Sofía. Luego hizo gestos con las manos, bruscos, enfadados, pero contenidos. Sofía lo miró, confundida. No sabía lenguaje de signos. Lorenzo se dio cuenta. Resopló molesto. Cogió una servilleta y una pluma estilográfica de la mesa. Garabateó algo y le tiró la servilleta. Le dio la espalda y se acercó a la ventana, mirando la lluvia. Sofía recogió la servilleta con dedos temblorosos. La letra era elegante, irregular. «Le gustan las uvas. Cómpralas sin pepitas la próxima vez».
Si la vuelvo a encontrar vagando, despediré a los guardias. Fuera. Sofía se puso en pie rápidamente, agarrando a Bella, y echó a correr. Lorenzo observó su reflejo en el cristal de la ventana mientras huían. Se tocó la mandíbula, justo donde había caído el beso pegajoso. El silencio volvió, pero por primera vez se sintió solitario. Lorenzo Moretti no durmió esa noche. En cambio, se sentó en su estudio, rodeado por el zumbido azul de los racks de servidores y los monitores. El silencio aquí era diferente. Era un zumbido eléctrico de datos. Reprodujo las imágenes de seguridad del comedor por 50ª vez. En la pantalla se veía la imagen granulada de la niña Bella subiéndose a su regazo. Lo detuvo en el momento en que su mano tocó su cara. Se tocó la mandíbula, frunciendo el ceño. No era un hombre propenso al sentimentalismo. El sentimentalismo te mataba. Pero la curiosidad era un rasgo de supervivencia. Abrió un terminal seguro. Tecleó el nombre que la criada le había dado a Sofía Russo. Los resultados estaban limpios. Demasiado limpios. No había historial crediticio antes de 2021. No había registros hospitalarios del nacimiento de un niño. Un número de la Seguridad Social que, tras una inspección más detallada, pertenecía a una mujer fallecida de Ohio. Lorenzo entrecerró los ojos. Tecleó un nuevo comando que activaba un algoritmo de reconocimiento facial que la familia Moretti había comprado a un contratista corrupto de la NSA. Recortó una imagen fija del rostro de Sofía de la cámara del pasillo y pulsó intro. Tardó 3 minutos. Apareció un nuevo perfil. Nombre: Sofía Gallo. Padre: Antonio Tony 2 veces Gallo, asociado de la mafia de Chicago. Estado: desaparecida, presumiblemente muerta o fugada. Notas: Antonio Gallo robó $500,000 a la familia mafiosa Vitti. Deuda heredada por los familiares más cercanos tras su ejecución hace 3 meses. Lorenzo se recostó en el sillón de cuero, gimiendo por la vibración que sentía en la columna vertebral. Ella no era solo una criada, era una mujer marcada. La familia Vitti, liderada por el sádico Luca Vitti, no perdonaba las deudas. Si la encontraban, la matarían y venderían a la niña para recuperar las pérdidas. Lorenzo miró al techo. Al mantenerla aquí, estaba provocando una guerra con Chicago. La jugada estratégica lógica era entregarla. Eso generaría buena voluntad con Vitti. Eran solo negocios. Cogió el teléfono para llamar a Roberto. Le ordenaría que se la llevara. Pero antes de que pudiera descolgar el auricular, la imagen de la pantalla volvió a llamar su atención. La niña pequeña, el bú-bú. Lorenzo retiró lentamente la mano. No llamó a Roberto. En su lugar, escribió un mensaje a su jefe de seguridad, un gigante mudo llamado Kyle. Triplica la vigilancia del perímetro. Supervisa todas las comunicaciones entrantes a la finca. Si alguien pregunta por una mujer y un niño, no existen. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un club de striptease con poca luz en Queens, el bajo retumbaba con tanta fuerza que hacía vibrar los dientes de todos los que estaban dentro. Todos excepto Stefano Moretti. El hermano menor de Lorenzo era todo lo que Lorenzo no era. Ruidoso, descarado y temerario. Estaba sentado en una cabina VIP esnifando una raya de polvo blanco de una mesa de cristal. «Se está volviendo loco, te lo digo yo», gritó Stefano por encima de la música a su compañero, un detective corrupto de la policía de Nueva York llamado Miller. «Mi hermano, el genio, se está volviendo blando». Miller dio un sorbo a su whisky. Lorenzo Soft, el tipo que le cortó la lengua a un hombre por interrumpir una reunión. Eso fue hace 5 años. Stefano dio un golpe en la mesa con la mano. Hoy ha dejado que una criada interrumpiera su cena. Una criada y su mocoso. Mis chicos de la casa me dijeron que el niño se le subió encima y él no les disparó. Le dio una uva al niño. Stefano soltó una risa áspera y gutural. ¿Una uva? ¿Te lo puedes creer? El lobo se está convirtiendo en un perro doméstico. ¿Y sabes lo que les pasa a los perros en esta ciudad? Miller negó con la cabeza. Los sacrifican. Stefano se inclinó hacia él, con los ojos desorbitados. Investigué un poco sobre la chica nueva. Resulta que tiene un pasado.
Un pasado en Chicago. Si Luca Vitti supiera que se esconde en el ático de Moretti, vendría a llamar a su puerta. Y si empieza una guerra y Lorenzo está demasiado ocupado haciendo de papá como para defenderse, la familia necesitará un nuevo amanecer. Stefano sacó un teléfono desechable. Se desplazó por sus contactos hasta que encontró un número con el prefijo 312. Chicago. No lo hagas, Stefano, advirtió Miller. Lorenzo se enterará. Lorenzo no oye venir un tren de mercancías. Stefano se burló. No oirá esto. Pulsó enviar en un mensaje de texto. Contenía una sola foto, una imagen borrosa de Sofía entrando por la puerta de servicio de la finca Moretti, tomada por uno de los espías de Stefano. La leyenda decía: encontré tu oveja perdida, 880 Park Avenue. 2 días después, el silencio del ático se rompió. Era jueves por la tarde. Sofía estaba en el lavadero doblando las camisas de Lorenzo. Las manejaba con reverencia. La seda era fresca al tacto. No lo había visto desde el incidente del comedor. Se había mantenido invisible, encerrando a Bella en su habitación con una pila de libros para colorear que había robado de la papelera de reciclaje. De repente, sonó la alarma de incendios. Sofía se quedó paralizada. Las luces estroboscópicas rebotaban en los azulejos blancos. Dejó caer la camisa y corrió hacia las dependencias del servicio. Bella irrumpió en el pasillo. Era un caos. El humo llenaba el aire. Un humo negro y acre que olía a goma quemada. Pero no era un incendio. Era una distracción. A través del humo vio a 2 hombres. No eran guardias de Moretti. Llevaban pasamontañas y chalecos tácticos. Se movían con precisión, registrando las habitaciones. «¡Revisad la parte de atrás!», gritó uno. «Vitti quiere a la chica viva». A Sofía se le heló la sangre. «¡Vitti!». La habían encontrado. Se dio la vuelta y corrió en dirección contraria, hacia el ascensor de servicio. Tenía que llegar hasta Bella. Entró corriendo en su habitación. Bella estaba sentada en la cama, con las manos sobre los oídos, llorando. «Mamá, ven aquí». Sofía la agarró, sin preocuparse por los zapatos ni las chaquetas. Cogió a la niña en brazos y corrió de vuelta al pasillo. Los 2 hombres estaban allí, bloqueaban la salida. «Vamos a algún sitio, princesa». El más alto sonrió con desprecio. Levantó una pistola con silenciador. «Entrega a la niña, tú vienes con nosotros. El jefe quiere hablar contigo sobre la deuda de tu padre». Sofía retrocedió, agarrando a Bella con tanta fuerza que la niña gimió. «Por favor», suplicó, «llévame, déjala, es un paquete completo». El hombre dio un paso adelante. Sofía miró a su alrededor en busca de un arma. No había nada más que un jarrón en una mesita auxiliar. Lo agarró, dispuesta a luchar, dispuesta a morir. El hombre se rió. «¡Qué mona!». Extendió la mano hacia ella. ¡Crack! La cabeza del hombre se echó hacia atrás. Una nube roja salpicó el papel pintado con motivos florales. Se derrumbó en el suelo. Detrás de él, emergiendo del humo como un fantasma, estaba Lorenzo. Llevaba un traje gris oscuro, impecable como siempre. En su mano, una Sig Sauer P-126 personalizada. Su rostro era una máscara de aterradora indiferencia. No miró al hombre muerto. Miró al segundo intruso. El segundo hombre entró en pánico. Levantó su metralleta. Lorenzo no esperó. No gritó. No negoció. Se movió con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Se colocó dentro del radio de acción del hombre. Atrapó el cañón del arma con la mano izquierda y le dio un puñetazo en la nariz con la palma de la mano derecha. Se oyó un crujido de huesos. El hombre gritó y soltó el arma. Lorenzo lo giró y lo inmovilizó con una llave. Miró a Sofía. Sus ojos estaban furiosos. Hizo un gesto con la cabeza. «Ve a mi oficina». Sofía se quedó paralizada. Lorenzo apretó el agarre. El intruso se debatía arañando el brazo de Lorenzo, pero éste se mantenía firme. Miró a Sofía hasta que ella se movió. «Vete», se susurró a sí misma, corriendo para escapar de la violencia y protegiendo los ojos de Bella. Corrió por el pasillo, subió la gran escalera y entró en el estudio privado de Lorenzo, en la parte superior de la casa.
Cerró de un portazo la pesada puerta blindada y la cerró con llave. Abajo, Lorenzo terminó. Dejó caer al hombre inconsciente y se ajustó los gemelos. Sintió la vibración de pasos pesados que corrían. Sus propios guardias finalmente respondían. Roberto irrumpió a través del humo seguido por Kyle. Se detuvieron al ver los cuerpos. Lorenzo hizo gestos bruscos y violentos. ¿Cómo entraron? Roberto estaba pálido. El ascensor de servicio. Alguien desactivó las cerraduras magnéticas desde dentro. Un trabajo interno, indicó Lorenzo. Averigua quién. Tortúralos y luego mátalos. Limpia esto. Lorenzo pasó por encima del cuerpo y se dirigió hacia las escaleras. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era rabia. Rabia pura, blanca y ardiente. Alguien había traído la violencia a su hogar. Alguien había amenazado lo único que le había hecho sonreír en 20 años. Subió las escaleras hasta su despacho. Usó su huella dactilar para abrir la puerta. Dentro, Sofía estaba acurrucada detrás de su enorme escritorio, con un abrecartas en una mano y a Bella en la otra. Cuando lo vio, dejó caer la navaja y se derrumbó, sollozando. Lorenzo se acercó. Se arrodilló. Esta vez no le importaba el traje. No le importaban las reglas. Extendió la mano y le quitó el arma. Guardó su propia pistola en la funda. Bella temblaba. Miró a Lorenzo con los ojos muy abiertos por el terror. Lorenzo dudó. Entonces hizo algo que nunca había hecho. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Allí mismo, sobre la costosa alfombra persa. Le dio un golpecito en la rodilla a Bella. Ella lo miró. Levantó las manos. Cerró el puño y luego extendió el meñique y el pulgar, moviéndolos. Luego la señaló. Juega. Sacó una moneda de oro de su bolsillo y la hizo desaparecer, para luego volver a aparecer detrás de la oreja de ella. Bella parpadeó, sorbió por la nariz, luego soltó una pequeña risita entre lágrimas. Sofía vio cómo las lágrimas corrían por el rostro de su hija. Miró a ese hombre mortal, ese asesino que acababa de ejecutar a 2 sicarios y que ahora hacía trucos de magia para que su hija dejara de llorar. Lorenzo miró a Sofía. Sus ojos eran intensos. Hizo un gesto con las manos, esperando que ella entendiera la intención, si no las palabras. Señaló el suelo. Aquí se señaló a sí mismo. Yo. Hizo una forma de techo con las manos. Quédate aquí conmigo. Sofía lo entendió. No había ningún otro lugar a donde ir. El mundo exterior los quería muertos. La única seguridad estaba en el silencio de la guarida del monstruo. Ella asintió. Lorenzo se levantó, caminó hasta su escritorio y pulsó un botón que cerró las persianas anti-explosiones de las ventanas. La habitación se sumió en un crepúsculo artificial. Ya no era solo un amanecer, era un guardián. Y que Dios ayudara a cualquiera, Vitesfano o el mismo diablo, que intentara cruzar ese umbral de nuevo. 3 semanas. Ese era el tiempo que Sofía y Bella llevaban prisioneras en el ático. Era una prisión de terciopelo y oro, pero una prisión al fin y al cabo. Fuera, la ciudad se preparaba para una guerra entre mafias. El incidente de Chicago, como los periódicos llamaban al fallido atentado contra la finca Moretti, había causado conmoción en los bajos fondos. Pero dentro de las paredes a prueba de explosiones, el tiempo parecía distorsionarse. Lorenzo había despejado todo el ala este para ellas. Le había comprado a Bella juguetes ridículos y caros, como un caballito balancín tallado a mano y una casa de muñecas fiel a la época victoriana. Pero Bella prefería las cajas de cartón en las que venían. Sofía pasaba los días tratando de ser útil, aunque se había ordenado al personal que no la dejara mover un dedo. Así que estudiaba. Se sentaba en la biblioteca con un enorme libro sobre el lenguaje de signos americano abierto en su regazo. Practicaba los movimientos, con los dedos torpes y lentos. Gracias, hambre, peligro, seguridad. Era martes por la noche. La casa dormía. Sofía estaba practicando el signo de música, un movimiento rítmico de la mano, cuando sintió una presencia. Levantó la vista. Lorenzo estaba apoyado en el marco de la puerta. Llevaba la camisa arremangada, la corbata desatada y parecía agotado.
Las ojeras bajo sus ojos delataban las noches de insomnio, gestionando las consecuencias del ataque. Observó sus manos. Una pizca de diversión cruzó su rostro. Se acercó con un aroma a sándalo y whisky caro a su paso. Tocó el libro y luego su mano. Hizo el signo de «lo estás haciendo mal». Sofía se sonrojó. No entendía los signos específicos, pero el contexto estaba claro. Lorenzo suspiró. Extendió la mano. Sus manos grandes y callosas envolvieron las de ella. Su piel era cálida, eléctrica. Moldeó los dedos de ella en la posición correcta. «Música», le indicó guiando su mano con un movimiento fluido. Sofía contuvo el aliento. Estaba tan cerca que podía ver el brillo dorado de sus ojos de obsidiana. Lo miró y por un momento la peligrosa Dawn Moretti desapareció. Solo había un hombre que vivía en silencio y buscaba ser comprendido. Ella retiró la mano suavemente y le indicó con un gesto tembloroso, pero correcto. «Gracias». Lorenzo la miró fijamente. Esta vez movió las manos más despacio. «¿Por qué estás aprendiendo?» Sofía cogió el bloc de notas que tenía cerca. Escribió: «Porque nos salvaste y porque el silencio es solitario». Lorenzo leyó la nota. Su expresión no cambió, pero sus hombros perdieron parte de su tensión. Cogió el bolígrafo de ella. «El silencio es seguro», escribió él. «Nice es donde están las mentiras». De repente, una pequeña mancha entró corriendo en la habitación. Bella había vuelto a escaparse de la cama. Solo llevaba un calcetín y sostenía una galleta a medio comer. Corrió directamente hacia Lorenzo y le rodeó la pierna con los brazos. «Renzo», chilló. Era su versión de su nombre. Lorenzo miró hacia abajo. No podía oír el nombre, pero sintió el impacto. La separó de su pierna y la levantó. Ella inmediatamente comenzó a acariciarle las mejillas, buscando la cicatriz del bubú. Hizo señas, torpemente, imitando lo que había visto hacer a Sofía. «Comer». Lorenzo se rió. Era un sonido oxidado, grave y profundo, como un motor que arranca después de años de inactividad. Miró a Sofía. «Aprende más rápido que tú», le dijo con señas. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y cálida que le hizo doler el pecho a Lorenzo. En ese momento, las líneas se difuminaron. No eran amo y sirvienta, ni protector y víctima. Eran una extraña y rota pequeña unidad familiar forjada en el fuego del peligro. Pero la burbuja tenía que estallar. A la mañana siguiente, Roberto irrumpió en la biblioteca con el rostro sombrío. No miró a Sofía, se dirigió directamente a Lorenzo y comenzó a hacer señas rápidamente, de forma agresiva. «Stefano está tomando medidas. Ha convocado una reunión con la comisión. Afirma que estás comprometido. Afirma que tienes un espía en la casa». El rostro de Lorenzo se volvió de piedra. Miró a Sofía y luego volvió a mirar a Roberto. «Déjale hablar», Lorenzo respondió con gestos. «Vamos a ir a la gala del solsticio de invierno el sábado». Roberto abrió mucho los ojos. «Jefe, eso es un suicidio. Es terreno abierto. Viti estará allí». Stefano estará allí, exacto». Lorenzo firmó con movimientos tan precisos como golpes de cuchillo. «He terminado de esconderme. Voy a demostrarles quién dirige esta ciudad». Se volvió hacia Sofía. La miró de arriba abajo, con una mirada fría pero intensa. Escribió en el bloc de notas: «Consigue un vestido. Uno rojo. Vas a venir conmigo». Sofía lo miró fijamente. «¿Qué? No. No puedo. Soy una criada». Lorenzo no escuchó su protesta, pero vio el miedo. Se acercó, invadiendo su espacio, irradiando poder. Le levantó la barbilla con el dedo para que tuviera que mirarlo a los ojos. Habló con voz áspera y poco acostumbrada, las consonantes ligeramente arrastradas, pero con tono autoritario. «No eres una criada», dijo con voz ronca, que le provocó un escalofrío. «Eres mía». El Grand Metropolitan Hotel era un palacio de cristal y mármol, lleno esa noche de las personas más peligrosas de Estados Unidos. El aire olía a perfumes caros, pólvora y miedo. La gala del solsticio de invierno era terreno neutral. No se permitían armas, una regla que todos respetaban y todos infringían. Lorenzo Moretti entró en el salón de baile y la música no se detuvo, pero la conversación se acalló. Llevaba un smoking que costaba más que la casa de la mayoría de la gente,
confeccionado a medida para ocultar el cuchillo de cerámica que llevaba atado al tobillo y el fino chaleco de Kevlar que llevaba debajo de la camisa. Pero nadie miraba a Lorenzo. Todos miraban a la mujer que le acompañaba. Sofía Russo llevaba un vestido de seda carmesí que se ceñía a cada curva y se derramaba sobre el suelo como un charco de sangre. Llevaba el pelo recogido, dejando al descubierto el collar de diamantes que Lorenzo le había puesto alrededor del cuello una hora antes. Parecía una reina. Se sentía como un blanco. La mano de Lorenzo se posó con firmeza en la parte baja de su espalda. La guió a través de la multitud. No podía oír los susurros, pero los veía. ¿Quién es ella? Es la chica de Chicago. ¿Está loco? Traerla aquí. Lorenzo escaneó la sala. Su procesamiento visual estaba a toda marcha. Siguió con la mirada a los camareros, las salidas, el reflejo en las copas de champán. Vio a Stefano junto a la barra, sudando, con una copa de martini en la mano. Stefano miró a Lorenzo, luego a Sofía. Sonrió con una sonrisa nerviosa y grasienta. Y entonces Lorenzo lo vio. Luca Vitti, el carnicero de Chicago. Vitti era un hombre corpulento con cara de bulldog. Estaba rodeado de gente cerca de la orquesta. Cuando vio a Sofía, sus ojos se volvieron inexpresivos, muertos. Comenzó a caminar hacia ellos. La multitud se abrió como el mar rojo. Sofía apretó con fuerza el brazo de Lorenzo. «Viene hacia nosotros», susurró con voz temblorosa. Lorenzo no la miró. Mantuvo la vista fija en Vitti. Sentía la vibración de los pesados pasos de Vitti a través del suelo. Vitti se detuvo a 1 metro de distancia. Ignoró por completo a Lorenzo. Miró a Sofía. «Sofía, gallo», dijo Vitti con voz atronadora. «Tienes un aspecto lujoso. Tu padre murió debiéndome mucho dinero. Supongo que has encontrado un nuevo papi rico que pague la cuenta». Sofía no podía respirar. Lorenzo se colocó delante de ella. Bloqueó la vista de Vitti. Vitti se burló. Comenzó a hacer gestos burlones y groseros. «Muévete, esto no te concierne». El insulto fue flagrante. La sala contuvo el aliento. Llamar a Vitti burro era una sentencia de muerte. Lorenzo no pestañeó. Observó las manos de Vitti. Sonrió con una sonrisa fría y aterradora que no llegó a sus ojos. Lorenzo respondió con gestos, elegantes, precisos y rápidos. «Se llama Sofía Moretti. Está bajo mi protección. La deuda queda cancelada. Si vuelves a hablar con ella, te cortaré las manos y te las haré comer». Sofía Moretti le había dado su nombre. Era una mentira, una tapadera. Pero el peso de sus palabras cayó sobre la sala como una bomba. La cara de Vitti se puso morada. «¿Crees que puedes llevártela? ¿Crees que puedes robarme?» Vitti se abalanzó sobre él. Para Lorenzo todo sucedió a cámara lenta. Vio cómo Vitti desplazaba su peso. Vio el destello de la cuchilla de afeitar que Vitti había escondido en su puño. Lorenzo no retrocedió. Se apartó, agarró la muñeca de Vitti y la retorció. ¡Crack! El sonido de la muñeca rompiéndose fue tan fuerte que se oyó por encima del cuarteto de cuerda. Vitti gritó y cayó de rodillas. Los guardias de seguridad se abalanzaron sobre él. Se desató el caos. «¡Sacadlos de aquí!», gritó Stefano, señalando a Lorenzo y aprovechando el momento. «Ha roto la tregua. Ha atacado a un invitado. ¡Cogedlo!». Era una trampa. Stefano había provocado a Vitti, sabiendo que Lorenzo reaccionaría, lo que le daría a Stefano la excusa para utilizar a los guardias de seguridad neutrales que estaban a sueldo de Stefano para derribar a Lorenzo. Lorenzo sintió el cambio en la presión del aire, la avalancha de cuerpos. Agarró la mano de Sofía. Corrieron. Corrieron hacia la salida de la cocina. 5 guardias los interceptaron. Lorenzo no se detuvo. Luchó con una brutalidad aterradora. Usó los codos, las rodillas, el entorno. Rompió una botella de champán en la cabeza de un guardia, y la vibración le recorrió el brazo. Sofía no se quedó de brazos cruzados. Pateó a un guardia en la espinilla con su tacón de aguja, lo que le dio a Lorenzo un segundo para asestar un golpe de gracia. Irrumpieron en la cocina. Vapor y gritos de cocineros. Corrieron hacia el muelle de carga. «¡El coche está atrás!», gritó Sofía, y luego se acordó de darle un golpecito en el hombro y señalarlo. Salieron al aire fresco de la noche del callejón.
El SUV blindado de Lorenzo estaba allí, pero también estaba Stefano. Stefano estaba junto al coche apuntando con una pistola a la cabeza del conductor. Apuntó con la pistola a Lorenzo. «Se acabó, hermano mayor». Stefano gritó con lágrimas de rabia y drogas en los ojos. «Deberías haberme sentado en la silla eléctrica. Tú y tu silencio. Te crees un dios. No eres más que una máquina rota». Lorenzo se quedó quieto, protegiendo a Sofía. Observó los labios de su hermano. Vio la locura. «Stefano». Sofía gritó. «No te calles». Stefano amartilló el gatillo. «Son negocios». Lorenzo miró a Stefano. No se movió, no hizo ningún gesto. Solo lo miró con profunda decepción. Entonces se apagaron las luces. Todas. Las farolas, las luces del callejón, las luces del hotel. Oscuridad total. Stefano entró en pánico. ¿Qué? ¿Quién cortó la luz? Agitó el arma violentamente. Para Stefano, la oscuridad era cegadora. Estaba desorientado, dependía de sus ojos. Para Lorenzo, la oscuridad no cambiaba nada. No necesitaba luz para saber dónde estaba su hermano. Podía oler el miedo. Podía sentir la vibración de los pies de Stefano arrastrándose por el asfalto. Lorenzo se movió. Era una sombra dentro de otra sombra. Silencioso, letal. Stefano disparó a ciegas en la oscuridad. ¡Bang! El destello iluminó el callejón durante una milésima de segundo. En ese destello, Sofía vio a Lorenzo. Ya estaba en el aire. Derribó a Stefano. La pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Lorenzo no lo mató. Eso habría sido demasiado fácil. Le rompió el brazo a Stefano, lo inmovilizó en el suelo y le presionó con el pulgar el punto de presión detrás de la oreja. Stefano se desmayó. Las luces de emergencia parpadearon, bañando el callejón con un inquietante resplandor rojo. Lorenzo se levantó, ajustándose la chaqueta del traje. Miró a su hermano inconsciente. Se volvió hacia Sofía. Ella estaba temblando, pegada a la pared de ladrillo. Lorenzo se acercó a ella. Comprobó si tenía heridas, pasando las manos por sus brazos y su cara. No encontró sangre. Exhaló un largo y tembloroso suspiro. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Kyle. «Activo asegurado. Limpia el callejón. Mete a Stefano en la celda del sótano. Nos vamos a casa». Le mostró la pantalla a Sofía. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Has cortado la electricidad?» Lorenzo negó con la cabeza. Señaló el tejado del edificio adyacente. Sofía miró hacia arriba. Una pequeña figura saludaba con la mano. Era un técnico especializado del equipo de Lorenzo que sostenía una tableta. Lorenzo lo había planeado. Sabía que era una trampa. Había atrapado a los cazadores. Lorenzo le abrió la puerta del coche. Cuando ella se deslizó dentro, él le agarró la mano. No utilizó un bloc de notas. Firmó una simple palabra que había estado practicando frente al espejo durante una semana. «Segura». Sofía asintió, con lágrimas cayendo sobre la seda roja. «Segura». Pero mientras el coche se alejaba a toda velocidad en la noche, Lorenzo miró por el retrovisor. Vio algo que le heló la sangre de nuevo. A Viti no le había detenido la muñeca rota. Estaba de pie en la puerta trasera del hotel viendo cómo se alejaba el coche. Y estaba hablando por teléfono. Y por primera vez, Lorenzo deseó poder oírlo, porque necesitaba saber quién estaba al otro lado de la línea. El ático estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio de la respiración contenida antes del grito. Lorenzo estaba de pie en la sala de interrogatorios del sótano. Stefano estaba atado a una silla de acero, con el brazo entablillado y la cara magullada. Reía con un sonido húmedo y maníaco. Lorenzo observó la boca de su hermano. «No lo entiendes, ¿verdad?» Stefano escupió sangre sobre el suelo de hormigón. «¿Crees que soy el único? ¿Crees que tengo el cerebro para llevar a cabo la emboscada del hotel solo?» Lorenzo se acercó. Hizo una señal a Kyle, que estaba junto a la puerta con una palanca. «Hazle hablar». Stefano negó con la cabeza. «No hace falta que te trates como a un cavernícola, te lo diré, porque ya es demasiado tarde. Yo era la distracción, hermano. Yo era el cebo en el callejón». Lorenzo frunció el ceño.
Una fría sensación de pánico se apoderó de él. ¿Quién? Lorenzo hizo gestos bruscos con las manos. Stefano sonrió. ¿Quién habla por ti, Lorenzo? ¿Quién oye los susurros que tú no puedes oír? ¿Quién hizo el trato con Viti para dividir el territorio una vez que tú estuvieras fuera de juego? Lorenzo se quedó paralizado. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Roberto, su conserje, su voz, el hombre que había sido sus oídos durante 15 años. Lorenzo se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras. Había dejado a Sofía y Bella en la biblioteca con Roberto vigilando la puerta. Arriba. La puerta de la biblioteca estaba cerrada con llave. Sofía estaba sentada en el sofá de cuero, leyéndole un cuento a Bella. Se sentía segura allí. Lorenzo había dicho que estaban a salvo. La puerta se abrió con un clic. Sofía levantó la vista esperando ver a Lorenzo. En su lugar entró Roberto. Llevaba una pistola amordazada en la mano derecha. Detrás de él caminaba Luciti, cuidando su muñeca rota. Su rostro se retorció en una máscara de puro odio. «Hola, cariño», se burló Viti. Sofía dejó caer el libro. Agarró a Bella y la empujó detrás del sofá. «Roberto, ¿qué estás haciendo?» Roberto parecía triste, genuinamente triste. «Son negocios, Sofía, solo negocios. Lorenzo es una reliquia. No puede oír cómo está cambiando el mundo. Necesitamos un líder que escuche». «Él confiaba en ti», gritó Sofía. «Y ese fue su error». Roberto levantó la pistola. «Viti quiere a la niña. Desgraciadamente, vosotros sois cabos sueltos». Bella empezó a llorar con un llanto agudo. De repente, las luces de la biblioteca parpadearon. Viti levantó la vista. «¿Qué demonios? Creía que habías cortado las líneas de seguridad». «Lo hice», dijo Roberto, ahora nervioso. Las tablas del suelo comenzaron a vibrar. Un zumbido grave que fue aumentando de intensidad. Entonces, un chillido agudo brotó de los altavoces ocultos en las paredes. Era un sistema de supresión sónica, un prototipo de mecanismo de defensa militar que Lorenzo había instalado para los peores escenarios. Emitió una frecuencia de 18.000 hercios a 130 dB. Para un ser humano normal era como si le clavaran un picahielo en el tímpano. Provocaba vértigo instantáneo, náuseas y un dolor cegador. Roberto soltó el arma, se agarró los oídos y gritó. Viti cayó de rodillas, con sangre brotándole de la nariz. Sofía también gritó y se tapó los oídos con las manos. Bella enterró la cabeza en los cojines del sofá, llorando. La puerta se abrió de golpe. Lorenzo entró. Caminaba con una calma depredadora. No oyó nada. El arma sónica gritaba a un tono que rompía cristales. Pero para el amanecer sordo, la habitación estaba tan silenciosa como una tumba. Vio a sus enemigos retorciéndose de dolor en el suelo. No dudó. Se acercó a Roberto. El consigliere levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, suplicando. Intentó hablar, pero el sonido se ahogó con la sirena. Lorenzo lo miró sin emoción alguna. No se despidió. Simplemente levantó la bota y le dio una patada a Roberto en la sien. El traidor cayó inconsciente o muerto. No importaba. Viti era más duro. Se arrastraba hacia el arma caída. Lorenzo pisó la mano de Vit, la que estaba rota. Vit abrió la boca en un grito silencioso. Lorenzo apartó la pistola de una patada. Se agachó, agarró a Viti por el cuello y lo levantó. Lorenzo se volvió hacia el panel de la pared y marcó un código. La sirena sónica se apagó al instante. El silencio volvió a invadir la habitación, pesado y resonante. Sofía jadeaba en busca de aire, aferrándose a Bella. Le zumbaban los oídos y había perdido el equilibrio. Levantó la vista y vio a Lorenzo sujetando a Viti contra la estantería. Viti jadeaba, con sangre burbujeando en los labios. ¡Monstruo! Lorenzo no podía oírlo. No le hacía falta. Sacó el cuchillo de cerámica de la funda que llevaba en el tobillo. Miró a Sofía. Esperó hasta que sus ojos se encontraron con los suyos. Quería que ella lo viera, no para asustarla, sino para mostrarle que el monstruo era útil, que el monstruo podía protegerla. Con un movimiento fluido, todo terminó. Lorenzo dejó caer el cuerpo de Vit. Limpió la hoja con una primera edición de El infierno de Dante. Se volvió hacia Vermont y hacia ellos.
Sofía temblaba. Miró los cadáveres y luego a él. Lorenzo sintió una punzada de miedo. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Los había aterrorizado tanto que huirían? Se quedó allí, cubierto por el polvo invisible de la violencia, esperando su veredicto. Bella se movió primero. Se zafó del agarre de Sofía. Caminó sobre la costosa alfombra, evitando los cristales. Se acercó a Lorenzo. Le tiró de la pernera del pantalón. Lorenzo miró hacia abajo. Bella señaló su oreja. Luego señaló su propia oreja. Frunció el ceño. Hizo un gesto con sus pequeños dedos, formando la forma que él le había enseñado ayer mismo. Fuerte. Lorenzo exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Cayó de rodillas. Le respondió con un gesto. Lo siento. No más ruido. Bella asintió con la cabeza, aceptando la disculpa. Luego se inclinó hacia adelante y le besó la frente. Sofía se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero caminó hacia ellos. Miró la carnicería, luego al hombre arrodillado ante su hija. No corrió, no gritó. Se arrodilló a su lado. Tomó su mano manchada de sangre entre las suyas. Hizo el signo de familia, de forma lenta y deliberada. Lorenzo la miró fijamente. Le apretó la mano. Por primera vez en su vida, el silencio no era un vacío, era una promesa. La mesa estaba puesta para tres. La tormenta volvía a arreciar fuera. La lluvia azotaba los cristales del ático, pero dentro el ambiente era cálido. Lorenzo se sentó a la cabecera de la mesa. Estaba leyendo un informe. Stefano cumplía cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad, tras haber testificado contra las familias de Chicago para evitar la silla eléctrica. La familia Moretti estaba a salvo, pero Lorenzo no estaba concentrado en el informe. Estaba concentrado en la vibración de la mesa. Golpe, golpe, golpe. Bella, que ahora tenía casi 4 años, golpeaba la madera con la cuchara. Bella, deja eso. Sofía la regañó suavemente, colocando un plato de pasta delante de ella. Bella sonrió. Miró a Lorenzo. Le hizo un gesto con la mano para llamar su atención. Lorenzo dejó el periódico. Bella hizo la seña. Papá, pásame el queso, papá. Había empezado a usar esa seña hacía un mes. Cada vez que lo hacía, Lorenzo sentía una extraña opresión en el pecho, un dolor agradable. Cogió el rallador de parmesano. Se levantó y se acercó a ella. Ralló una cantidad absurda de queso sobre su pasta hasta que quedó cubierta como una montaña nevada. Bella aplaudió en silencio. Lorenzo miró a Sofía. Ella sonreía, con los ojos arrugados en las comisuras. Llevaba un sencillo anillo en el dedo, no un diamante, sino una banda de titanio negro, fuerte e irrompible. Lorenzo volvió a sentarse, se sirvió una copa de vino, miró su mundo. Decían que la mafia era una vida de sangre y ruido. Decían que un sordo nunca podría gobernarla. Decían que una sirvienta nunca podría ser reina. Lorenzo levantó su copa. No podía oír la lluvia, no podía oír la ciudad, no podía oír la música que sonaba suavemente de fondo. Pero mientras veía a Bella reír y a Sofía sonreír, se dio cuenta de algo. No necesitaba oír la música para saber la canción. Tomó un sorbo de vino. La sopa estaba caliente, el pan estaba fresco. Y, por primera vez en 34 años, Lorenzo Moretti no cenaba solo. Y esa, amigos míos, es la historia de Lorenzo Moretti, el rey del silencio, que encontró su voz de la forma más inesperada. Es un recordatorio de que, a veces, las personas a las que la sociedad descarta por considerarlas defectuosas son, en realidad, las más fuertes de la sala. Lorenzo utilizó su sordera no como una debilidad, sino como el arma definitiva para proteger a sus seres queridos. Quiero saber qué opináis. ¿Sospechabas que Roberto era el traidor? ¿O pensabas que era el hermano desde el principio? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de traición, redención y justicia mafiosa, dale al botón de me gusta. No te preocupes, no te dolerá en los oídos como la trampa sónica de Lorenzo. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Gracias por vernos y hasta la próxima.